¿Cómo están? Buenos días. Estamos transmitiendo en vivo. Bueno, vamos a empezar a transmitir en vivo y en directo, en tiempo real, desde las oficinas del corporativo de CADEFI. Su servidor, contador público y maestro en Derecho Fiscal, José Antonio González Castro, con la mejor vibra y la mejor intención de disfrutar este evento, que es desde luego para ustedes, en donde les damos la más cordial bienvenida a todos y a todas las personas que se conectan precisamente para que, al igual que yo, disfrutemos este evento. Hoy estamos a miércoles 17, siendo las 9 de la mañana con 2 minutos. Empezamos en tiempo para que realmente pues aprovechemos igualmente el tiempo de la mejor manera posible. Entonces, como siempre, me voy a tomar quizás un minuto o dos para comentarles que el día de mañana tenemos preparado, igual desde luego para ustedes, la charla fiscal entre amigos de 5 a 7 de la tarde, en donde voy a invitar, me van a hacer favor de acompañarme, dos contadores jóvenes que ustedes ya los conocen, que por un lado es el contador Francisco Peñalver, que le mando saludos, y el otro contador que nos va a hacer también el honor de estar con nosotros, el contador José Eduardo Núñez Bautista. Así es que no se pierdan mañana charlas fiscales entre amigos, que dicho también el comentario, ha sido un éxito gracias a su presencia, a su solicitud y desde luego a los temas que nos hacen favor de sugerirnos para platicarlos, en donde vamos a abordar, a propósito de los temas, que estamos en tiempo de las deducciones de las personas físicas para efectos de que se vayan pues anticipando un poquito a la presentación de la declaración anual precisamente de las personas físicas, que es durante todo el mes de abril. No es como en las personas morales, que quiero aclarar, las personas morales en los términos del artículo 76, en particular fracción 5, me dice que yo puedo presentar mi declaración anual de enero a marzo, que por cierto, la semana pasada salió un comunicado de prensa donde me dice la autoridad fiscal que no habrá prórroga en la presentación de la declaración anual de las personas morales y se vence el miércoles, si no me equivoco, 31 de marzo, ¿de acuerdo? Entonces, volviendo con las charlas fiscales entre amigos, vamos a abordar los temas, algunos tips, algunos comentarios, algunas sugerencias de las deducciones del capítulo de personas físicas en materia, por ejemplo, de honorarios, arrendamiento, actividades empresariales, enajenación de bienes, entre otros, y veremos de manera puntual las deducciones personales con los topes que sugiere la ley del impuesto sobre la renta, en particular tomando como referencia el artículo 151 de la propia ley. Así es que los esperamos, no se los pierdan, charlas fiscales entre amigos el día de mañana, jueves 18 de marzo. Y al igual, también les anticipo para que lo vayan agendando, el día 26 de marzo, que es viernes, si la memoria no me falla, vamos a tener el curso con un servidor de el llenado de la declaración anual de personas físicas, ¿de acuerdo? En donde mucha información, al igual que personas morales, ya viene precargada, pero pues también veremos qué información se puede editar, se puede corregir, no duplicar ingresos exentos. Si, por ejemplo, un trabajador que está obligado a presentar declaración anual o de manera opcional presenta su declaración anual, pues no duplicar ingresos exentos del artículo 93, básicamente, de la ley de impuesto a la renta, entre otros supuestos, ¿de acuerdo? En donde no vaya a pasar lo que me sucedió el día de ayer y les platico. Ayer tuve una charla con un cliente en donde reviso la empresa, reviso las declaraciones de las personas físicas y me encuentro con una novedad de que, por ejemplo, en el año 2018 se le olvidó a su contador acumular dividendos por una
pequeñísima cantidad de 1,110,000 pesos. Entonces imagínense, pese a que estaba timbrado, entonces a lo mejor no venía precargado, no lo sé, nada más vi el CFDI, vi la declaración anual del 2018 y al Angelito, que es su contador, se le olvidó acumular 1,110,000, que por los otros ingresos que tiene y otros dividendos que tiene, pues recuerden que podemos llegar inclusive a la tasa máxima del 35% en una declaración anual y desde luego nos daría un saldo a cargo. ¿Eso qué implica? Que como es 2017, si yo presento complementaria, que ese es el deber ser, pues debo de pues calcular actualización, recargos, y presentarla de manera extemporánea, ¿de acuerdo? Y espontánea para que la autoridad pues no se dé cuenta de ese supuesto y no me cobre multas o gastos de ejecución. Y lo menciono porque ya con esto del CFDI y de la información precargada, pues parecería un poquito absurdo que se nos pueda escapar alguna información, pero vean, así está pasando. Pero bueno, dicho eso, vamos a platicar el día de hoy del tema que tengo preparado para ustedes, que se llama efectos fiscales para los socios dentro de las empresas. Ahora, ¿qué motivó esta charla? Pues la motivó precisamente, al igual que la experiencia del día de ayer que les comentaba con un cliente, de que también la semana quizás antepasada me comparte una información un cliente, persona física, que percibe ingresos por arrendamiento, en donde no cuida, por ejemplo, los depósitos en los bancos, no cuida el manejo de tarjetas de crédito, no cuida, por ejemplo, la discrepancia fiscal, no cuida la compra de, por ejemplo, de bienes inmuebles. Ahora, ¿por qué menciono todo esto? Que son algunos aspectos de los que vamos a platicar. Bueno, pues la autoridad ya se dio cuenta de esos movimientos atípicos que curiosamente hoy por hoy 2021 forma parte del plan maestro de operación de la autoridad, ¿de acuerdo? En donde le manda un oficio, poco más de 30 hojas, en donde de manera puntual, y se los voy a compartir desde luego, el oficio omitiendo nombres, RFC y demás, donde la autoridad, de verdad, yo voy a agregar algo mío, está exagerando en la solicitud de información que le requiere a la persona física. Por ejemplo, le está pidiendo estados de cuenta bancarios. Le está pidiendo, ¿de acuerdo?, compras o ventas de bienes inmuebles de ciertos periodos, en particular 2015 y 2017, ¿de acuerdo? Le está pidiendo, ¿de acuerdo?, todos los FDIs de ingresos y de egresos que haya emitido, etcétera, etcétera, independientemente de declaraciones provisionales, definitivas, anuales y demás. ¿A qué voy con esto? Está exagerando la autoridad en la solicitud de información que hoy le está solicitando a los contribuyentes. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque no crean que todo esto es a partir de este año 2021 o a partir del año pasado 2020. Les voy a proporcionar, les voy a compartir, les voy a recordar algunas láminas de cursos anteriores que yo he expuesto a partir, por ejemplo, del 2015, a propósito, 2016, donde la autoridad desde aquellos entonces ya está ejerciendo actos de fiscalización, ya está revisando declaraciones anuales de manera puntual. De hecho, hay un curso que yo he dado que se llama Efectos colaterales de la declaración anual de las personas físicas, precisamente por todo lo que vamos a platicar el día de hoy. Y también les he comentado, o les vamos a comentar, vamos a recordar que muchos de los ingresos que hoy se tienen que declarar, y dependiendo la residencia fiscal de la persona física, son aquellos que vienen de fuente de riqueza del extranjero, pero el empresario como tal no lo acumula, no lo declara. Entonces, a partir de ahí, pues vienen operaciones atípicas, revisiones profundas, ¿de acuerdo?, actos de fiscalización, etcétera, auditorías, etcétera. Ahora, ¿por qué todo esto? Porque la información tiene que ser congruente
de todo lo que tenga la persona física. Ayer, por ejemplo, volviendo con la cita que tuve con un empresario, me decía, oye, es que yo quiero pagar mis impuestos lo mejor posible. Entiendo eso, pero como que es un ignorante supino, y no es peyorativo el comentario. Ignorante supino es aquella persona física que debiendo de saber algo, no lo toma en cuenta, que debiendo de saber algo, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué lo comento? Porque efectivamente hace operaciones que según él, y les doy el dato, dice, por ejemplo, tuvo dividendos, ¿de acuerdo? Independientemente de aquel que no declaró, que esa es otra historia. Tuvo dividendos a partir del 2014, le retuvieron un 10% de impuesto y esta persona decía que no hay pago de impuesto porque con ese 10% ya se está pagando el impuesto. Esa es una gran mentira, señores, porque el segundo párrafo del artículo 140 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que se reformó a partir del año 2014, que por cierto hay que llevar 2 cufines, aunque la declaración anual de la persona moral no permita esa separación, ¿de acuerdo? En donde a partir del 2014 se tiene que retener el 10%, pero eso es un pago definitivo, ¿de acuerdo? Y el retenedor, que es la persona moral, es responsable solidario de enterar esa retención, pero la persona física no lo puede acreditar. Entonces vean cómo se malinterpreta una ley fiscal. ¿Sí queda claro? Ahora, otro punto, también tiene la característica de ser administrador único, que también ese tema lo he comentado de manera reiterativa aquí en las oficinas, en los cursos, en las charlas, y le están reteniendo según la tarifa del artículo 96 de la Ley del Impuesto a la Renta. Eso a todas luces también está perfectamente mal. Ayer revisé algunos ejercicios y en uno en particular hay una diferencia a cargo por una retención incorrecta arriba de 110,000 pesos. 110,000 pesos. Ahora, a eso agréguele actualización, agréguenle recargos. Y como la autoridad no se da cuenta, pues no hay multas, no hay gastos de ejecución. Pero entonces ese chistecito de 110,000 con esos efectos de los accesorios, pues yo creo que fácil está trastocando un poquito unos 135,000, unos 140,000, más la acumulación de dividendos, entre otros supuestos. Pues la pregunta sería, oye amigo, ¿y vas a pagar el impuesto? O sea, son de las cosas que tenemos que ir aterrizando. Ahora, también revisé y en 2017 y 2018 aplicó deducción inmediata, que también eso lo exploramos en la declaración anual de las personas morales. Y al meter deducción inmediata, porque hubo 2 decretos en esos años en particular, no consideró la deducción inmediata para efectos del coeficiente de utilidad, que también eso lo he platicado con ustedes, ¿de acuerdo? Y en un año en particular, que es 2018, hay diferencia de impuestos sobre la renta en pagos provisionales de 4,266,000. Y otra vez la pregunta, ¿creen que el empresario va a pagar esas cantidades que son demasiado alegres, fuertes, considerables? Y yo por eso me he atrevido a decir de que muchas de las cosas, aunque el empresario quiera hacer las cosas bien, ¿de acuerdo? Una mala asesoría, una mala consultoría, o que sus contadores, por ejemplo, y no es peyorativo el comentario, no se actualizan o los absorbe la operación, pues desde luego se cometen esas imprecisiones, por decirlo menos. Entonces vean que hoy la autoridad está muy atenta a todo lo que hagamos como persona moral o como persona física, ¿de acuerdo? Entonces, cerrando el comentario y la introducción, en donde yo también he dicho, muchas veces, aunque cuiden mucho su persona moral, la blinden, ¿de acuerdo? Su declaración esté impecable, si no cuidan a la persona física, que es el tema del día de hoy, ¿de acuerdo? Pues desde luego la propia persona física puede contaminar a la persona moral. Y al hablar de personas físicas, desde luego me estoy refiriendo en la mayoría de los casos a los socios, accionistas, administradores, directores, entre otros supuestos que se manejan en sus empresas, ¿de acuerdo? Entonces, acompáñenme a este evento que, insisto, está diseñado para ustedes. Al igual, esperamos sus preguntas, en donde, si fuese posible, 3 requisitos. Nada más denme su nombre de pila, ¿de acuerdo? Díganme de qué lugar de la República me están escribiendo. Y la pregunta que sea, como dice el artículo 34 del Código Fiscal de la Federación, preguntas sobre situaciones reales
y concretas, porque luego me avientan un choro y creen que están suponiendo, y desde luego escriban bien, porque luego me ponen a sufrir que no entiendo lo que me quieran decir, y luego me dicen, es que tú me regañas, José Antonio. No es que te regañe, amigo, es que realmente luego me estreso, me saturo, ¿me explicó? Pero bueno, saben que es de muy buena lid, de muy buena fe el estar con ustedes, y ojalá ese tono de voz no es impositivo, no es imperativo, simplemente, como dicen, pues quiero hacer énfasis en algún punto en particular, o quiero que ustedes hagan hincapié en esos aspectos, ¿de acuerdo? Entonces yo les podría decir, y a lo mejor algún día voy a proponer que hablemos en una charla entre amigos de lo que están haciendo las empresas allá afuera. De verdad que se sorprenderían, se sorprenderían. Pero bueno, discúlpenme esto y vamos a comenzar, mis amigos. Mi nombre es José Antonio González Castro. Me pueden decir maestro, que se los agradezco, contador también, me pueden decir José Antonio, me pueden decir Toño, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Entonces, igual, como siempre he dicho, mando saludos a todos mis amigos, a todas mis amigas, a todos los empresarios que nos hacen favor de vernos, de sintonizarlos, y si alguien me puede mandar un saludo de mi querida Esca, cualquiera de las dos, porque yo estuve casi 20 años en la ESCA Tepepan, se los voy a agradecer. Son añoranzas bien bonitas, porque hay experiencias padrísimas y excelentes amigos de las dos ESCAs, Escuela Superior de Comercio y Administración, ¿de acuerdo? Entonces, este curso es para ti, contador, es para ti, contadora, es para ti, empresario, es para ti, estudiante, para que realmente lo disfrutemos. Entonces vamos a comenzar, mis amigos, en donde está diseñado y pensado para ustedes, en donde comienzo con una reflexión. Ahorita el ingeniero Pepe, que le mandamos saludos como siempre, agradeciendo su fina atención y profesionalismo, Pepe, ya sabes que mi reconocimiento de toda la vida. Empezamos con una reflexión y dice, la fiscalización a los contribuyentes es a nivel nacional como internacional. Y dicho sea de paso, mis amigos, y siempre con el ánimo de sumar, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces el empresario me dice, yo ya pagué un impuesto en el extranjero y no tengo por qué declararlo en México. Yo creo que hay una mala interpretación de la norma fiscal, porque la norma fiscal, y cito dos artículos a propósito de mi reflexión, me dice, si tú eres residente en México, artículo 1, fracción primera de la ley del impuesto sobre la renta, tienes que acumular la totalidad de los ingresos independientemente de la fuente de riqueza de donde procedan. Entonces aquí dos aspectos importantes. Por un lado, la residencia para efectos fiscales, y por otro lado el concepto llamado fuente de riqueza, ¿de acuerdo? Entonces la idea es que de acuerdo al artículo primero, fracción primera de renta, si tienes varias fuentes de riqueza, ¿de acuerdo? Y eres residente en México, ¿dónde tienes que acumular la totalidad de los ingresos? En el país donde tengas tu residencia fiscal, ¿de acuerdo? Y ustedes se preguntarán si de momento no se acuerdan. Oye, José Antonio, defíneme o dime el artículo que me defina o me precise si soy o no residente para efectos fiscales. Sencillo, mis amigos. Chéquense el artículo 9 del Código Fiscal de la Federación y ahí te dice, si eres persona física y caes en esos supuestos, eres residente para efectos fiscales, ¿de acuerdo? O si eres persona moral y caes en esos supuestos, eres residente para efectos fiscales. Ahora, no confundir, la residencia no es lo mismo que nacionalidad. La residencia no es lo mismo que fuente de riqueza. Simplemente para ir precisando, ¿de acuerdo? Por lo tanto, también he propuesto que a algunas ocasiones yo también lo quiero compartir con ustedes, al igual que hemos hablado de contabilidad para no contadores, ojalá algún día me den la oportunidad en una charla entre amigos o en un curso de hablar de impuestos para no fiscalistas o de impuestos para no contadores, para entender esos conceptos básicos que muchas veces nos podemos perder. Pero aquí, ¿cuál es el mensaje a propósito de mi lámina? Si tú eres residente para efectos fiscales en México,
vas a acumular la totalidad de los ingresos. Y se desprende un concepto que se llama doble imposición. Porque dicen, oye, José Antonio, pero yo ya pagué impuestos en el extranjero. ¿Sí me explicó? Pero eso va a ser muy parecido a una persona moral, que cuando yo di el curso les dije, se captura el ingreso del extranjero en la declaración anual hasta en la anual. ¿Por qué razón? Porque la ley es muy clara y también aplica para personas físicas, que si tú tienes un ingreso del extranjero en el cual pagaste un impuesto sobre la renta en el extranjero de manera directa o te retuvieron un impuesto sobre la renta en el extranjero de manera directa, esos ingresos no los acumules en México para pagos provisionales, pero sí los acumulas para efecto de tu declaración anual. Y es donde se da el doble efecto. Acumulo los ingresos del extranjero que ya pagaron un impuesto allá y acumulo los ingresos en México. Pero a lo mejor algo que no recuerdan es que el artículo 5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta me permite acreditar parte del impuesto sobre la renta, ¿de acuerdo?, que yo pagué en el extranjero, que muchos contadores lo llamamos impuesto sobre la renta máximo acreditable. Entonces, a partir de ahí se abre un abanico de muchas posibilidades, precisamente para que su declaración anual de persona moral o de persona física, según sea el caso, se presente de manera impecable, ¿de acuerdo? Bueno, continuamos con el material. Aquí, de manera enunciativa, más no limitativa, ¿qué temas vamos a precisar? Vean, vamos a ver obligaciones fiscales de las personas físicas en la calidad de socios. Vamos a ver operaciones vulnerables. Y hoy te voy a decir el por qué. Vamos a ver el tema de discrepancia fiscal, que esto está cobrando especial relevancia a partir de la reforma del 2020. ¿Y por qué a partir de la reforma del 2020? Porque si ustedes recuerdan, y yo lo di en un curso, ¿de acuerdo? Y si no, lo pueden bajar de internet o solicitarlo a la capacitadora. Les dije, en el año 2020 hay dos tipos de reformas: la reforma fiscal y la reforma penal. Y en la reforma penal se modificaron, entre otras leyes, ¿de acuerdo?, el Código Fiscal de la Federación, en particular, artículo 113 bis, que nos habla de EFOS y de EDOS. Se modificó la Ley de Seguridad Nacional, en particular, artículo 5 de esta ley, donde me dice que si caemos en los supuestos del 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿de acuerdo?, estamos atentando en contra de la seguridad nacional, ¿de acuerdo? Se modificó también la ley federal contra la delincuencia organizada, en particular artículo 2, fracción 8, 8 bis y 8 ter, que nos habla de contrabando, que nos habla de defraudación fiscal, artículos 108 y 109, y nos habla otra vez de EFOS y de EDOS. Ahora, recuérdense eso, que en su momento hablamos de que la cantidad para que sea delincuencia organizada era cuando yo rebasara 7.8 millones de pesos, que son 3 veces lo que cita el artículo 108 del código, que por cierto nos habla del concepto llamado defraudación fiscal, ¿de acuerdo?, multiplicado por 3. Pero esa cantidad ya se modificó. ¿Por qué razón? Porque a partir del 1 de febrero de este año, ¿de acuerdo?, la UMA se actualiza, entonces esa cantidad hoy se incrementa y hablamos un poquito más hoy, al día de hoy, de 8.800.000. Más al rato voy a precisar esa cantidad. ¿Sí me expliqué? Y también se modifica, ya lo mencionaba, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en particular el artículo 167, que me dice que si yo otra vez caigo en los supuestos considerados en el artículo 108 y 109, ¿de acuerdo?, 109 del código, ahí si rebaso otra vez 3 veces la fracción tercera de 108, aplica un concepto que se llama prisión preventiva de manera oficiosa. Así es que no echen en saco roto todos estos comentarios, porque realmente
Insisto, o sea, no es de hoy, ya viene todo esto desde una propuesta de años pasados. Pero bueno, regresando al temario, decía, vamos a ver obligaciones fiscales, obligaciones penales, operaciones vulnerables, discrepancia fiscal, esquemas reportables, ¿de acuerdo? Formas de remunerar a los socios y desde luego responsables solidarios, ¿de acuerdo? Porque ayer también en la charla que les decía que tuve con un cliente, algo que tienen que distinguir siempre en sus empresas, y valga un comentario a propósito de esquemas reportables, no pierdan de vista que este año tiene vigencia la presentación de las declaraciones informativas de esquemas reportables. ¿Sí queda claro? Y en particular a partir del mes de febrero, donde le vamos a avisar a la autoridad si un contribuyente, ¿de acuerdo?, va a tener o no esquemas reportables, ¿de acuerdo? Y por otro lado, en los términos de la regla 2.21.1 a la 2.21.28 de la resolución miscelánea, pues viene toda la información que se tiene que reportar a la autoridad. De hecho, hemos explorado el minisitio y demás. Pero bueno, ¿por qué todo esto? Porque yo estoy convencido de que a propósito de los socios y de la función o el servicio que desempeñen en sus propias empresas, ¿de acuerdo?, pues pueden caer, y de hecho caen, en el artículo 199, fracción sexta, y si no mal recuerdo, inciso C, donde me dice que si una persona física presta un servicio o realiza una función, ¿de acuerdo?, y no es remunerativa, ¿de acuerdo?, eso se considera como un esquema reportable. Y esto va de la mano porque también me enseñaron sus actas de asamblea ordinarias y las hizo un abogado, con el respeto que me merecen los abogados, que yo la leí, que nada más era copy-paste todos los años, en donde realmente eran 2 hojitas de una acta de asamblea ordinaria, en donde realmente le decía al contribuyente, porque luego piensan que uno exagera, le digo, mira, tu acta de asamblea está muy pobre. Venía, por ejemplo, que citaba que se analizó el informe del administrador y yo le pregunté, a ver, enséñame el informe. No existe, pero ahí lo citaba. Que se analizó el informe de comisario y yo le decía al cliente, a ver, enséñame el informe. No existe, y ahí estaba citado. No, ni siquiera analizaron los estados financieros, ¿me explico? Tampoco analizaron la administración de la empresa. Y entre muchos supuestos. Entonces, la idea es no hacer actas o no hacer contratos por hacerlos, sino que realmente implique la realidad de la empresa, de sus operaciones, de las finanzas, del control interno, de sus políticas contables, etcétera, etcétera, etcétera. Y también le decía al cliente, oye, yo no he visto en tus actas que en los términos del 27 del Código Fiscal de la Federación, que ya lo hemos repasado, amigos, que tiene que llevar el nombre completo del socio y el RFC del socio, ¿me explicó? Y no estoy inventando, ustedes pueden checar el código. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que muchas veces la forma un poquito muy austera, por decirlo de alguna manera, de trabajar del contador, del propio abogado, y no hablo mal, que quede claro, del propio cliente, pues puede detonar algo que pueda causar un problema a futuro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, por eso los comentarios, ¿de acuerdo? Veremos también, insisto, algunos esquemas de cómo remunerar a los socios, ¿de acuerdo? Y desde luego no hay que perder de vista, por eso todos los comentarios, que en los términos del artículo 10, fracción 10 del artículo 26 del código, que vamos a ver con plenitud, ¿de acuerdo? Los socios, si caen ahí, son responsables solidarios, ¿de acuerdo? ¿Y eso qué implica? Que la autoridad se puede ir inclusive con el patrimonio de los socios. Por eso este año hemos analizado que hay 2 artículos muy importantes que se modificaron, que es el 40 y el 40 letra A del Código Fiscal de la Federación, que nos habla precisamente de las medidas de apremio, ¿de acuerdo? Y del embargo precautorio. Y lo cito esto porque de todo lo que vamos a hablar, pues hay que destacar que los bancos juegan un papel importante.
¿De acuerdo? ¿Y por qué lo menciono? Porque en los términos de la fracción tercera del 40 letra A del código, ya sea a la empresa, al responsable solidario o al tercero con ello relacionado, que fue una reforma para este año, lo primero que va a embargar el SAT se llama cuentas bancarias.